El tema del que se hablará es el COVID-19. Empecemos narrando la historia. Para iniciar, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es un grupo de virus que causa enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio, mejor conocido como MERS, y síndrome respiratorio agudo grave, igual conocido como SARS. Cabe destacar que la cepa de coronavirus que ha causado un brote en China es nueva y no se conocía previamente. Iniciamos con ¿qué es la COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por un rebrote de coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Ambos eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Ok, ¿cómo se originó el coronavirus? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud, o mejor conocida como la OMS, recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocida en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva capa de coronavirus. La enfermedad ha ido expandiéndose hacia otros continentes como Asia, Europa y América. En cuanto a su comienzo, todavía no se ha confirmado el posible origen animal de la COVID-19. ¿Qué síntomas tiene el coronavirus? Los principales síntomas del coronavirus incluyen síntomas respiratorios similares a los de un resfriado, fiebre alta, tos seca, falta de aliento o cansancio, dificultades respiratorias. En casos más graves, el virus puede causar neumonía o síndrome respiratorio agudo grave. Algunas personas infectadas no desarrollan ningún síntoma, pero pueden contagiar igualmente al resto de la población. ¿A quién afecta? Hay casos confirmados de coronavirus en casi todo el mundo, incluyendo China e Europa, siendo en Italia y España los primeros focos, Irán, Estados Unidos, África, Australia y Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, han reconocido el estado de pandemia que supone el desarrollo de esta enfermedad. Es por ello que los viajes se han visto limitados para tratar de evitar su expansión. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Según información de la OMS, el coronavirus se transmite por contacto de persona a persona con algún infectado, incluso si no presenta síntomas. Por ello, la mejor manera de evitar contraer este virus es siguiendo las buenas prácticas de higiene que incluyen mantenerse alejado de las personas enfermas, no tocarse la cara, boca, nariz u ojos, mantener una distancia mínima de 1 metro del resto de las personas, distanciamiento social. Lavarse las manos frecuentemente y a fondo por al menos 20 segundos con un desinfectante para manos a base de alcohol o lavarlas con agua y jabón. Es importante hacerlo incluso si no hay suciedad visible en las manos. Lavarse las manos siempre después de toser o estornudar. Si está cuidando a alguien, cuando está preparando alimentos, cocinando carnes y o huevos, también después de comer, después de usar el inodoro, si sus manos están sucias y o ha estado cerca de una granja o animales salvajes. Quédese en casa y practique el aislamiento social o cuarentena. Quédese en casa si no se encuentra bien. Siga las indicaciones actualizadas de las autoridades sanitarias de su país. ¿Cuándo obtener ayuda? Si usted cree que ha estado expuesto al contacto con un afectado, quédese en casa, practique el aislamiento social o cuarentena. Si desarrolla cualquiera de los síntomas relacionados con el COVID-19, es importante que busque atención médica tan pronto como sea posible. Consulte los números de teléfonos habitados en su país para recibir alguna atención médica o controlar la evolución de los síntomas. También es importante que contacte con un médico antes de ir a consulta y le informe sobre si ha tenido un viaje reciente o ha estado en contacto con personas afectadas por el virus. ¿Qué es la cuarentena y qué papel juega en la prevención de la COVID-19? Es la separación y restricción de movimientos impuestos a una persona que pueda haber estado en contacto con una fuente de infección, pero que no tiene síntomas. El objetivo de la cuarentena es lograr que, en el caso de que la persona se hubiera infectado, no transmitiría a su vez la infección a otros. Si hace la realización de la cuarentena, solo tiene sentido para aquellas personas que padecen de esta enfermedad y puedan transmitir a las demás.
durante un periodo asintomático, es decir, antes de que la persona muestre síntomas de la enfermedad. Sobre la base de la información que se maneja actualmente se ha establecido una cuarentena de 14 días. Hablando con el tema político, la crisis del COVID-19 está afectando al mundo de manera sin precedentes, agotando los recursos de los sectores públicos y privados, resaltando tensiones históricas, así como las crecientes limitaciones de los modelos políticos y económicos existentes. En América Latina, en particular, se ha puesto en entredicho gran parte de su reciente crecimiento económico y sus avances en manera de democratización. Los países de la región han respondido a la pandemia de maneras y con políticas muy distintas, cambios más profundos. La política. Ante la magnitud de la pandemia y capacidad de comparar la legitimidad de los gobiernos dependería de su manejo de este problema o en efectividad y transparencia. También está la lección de China y Singapur. Los problemas se enfrentan con datos o reivindicación del tecnócrata, también del científico, del experto, de los sistemas y las instituciones. Por otra parte, la absorción de la idea de un problema que viene del resto del mundo. Ahora, explicando sobre el tema jurídico, el COVID-19 ha traído series de efectos y consecuencias jurídicas que afectan a diversas áreas. Por ejemplo, la del derecho no nada más tiene en México, sino de manera mundial. La generación de aplicación de una cuarentena provocada con una alarma sanitaria ha generado un gran impacto en todo el sector empresarial, en los estados y también en los particulares. El año 2020 quedará marcado por una crisis económica debido a la pandemia por el coronavirus o COVID-19, ya que todas las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, así como las particulares, ya hasta aquellas personas que se encuentren en el sector informal, han visto alteradas sus actividades económicas. A medida que el COVID-19 se fue esparciendo por los países, los gobiernos fueron tomando medidas para hacerle frente a la crisis, generándose un impacto en la economía e implicaciones legales para las organizaciones, ya sean públicas o privadas. Los temas de procesos legales, cumplimientos normativos o contractuales, entre muchos otros aspectos legales, se han visto afectados y deberían ser tomados en consideración. En el proceso legal o juicios, tanto en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, así como los poderes judiciales de cada estado del país han determinado la suspensión de labores y en consecuencia la suspensión de plazos procesales, conceptuando los órganos jurisdiccionales en materia penal, por lo que hay que estar atentos a los informes de acuerdo para las reaperturas de los labores a plazos procesales en cada uno de los estados. Por lo que se refiere a temas de cumplimientos normativos, es primordial determinar las obligaciones de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo y la autoridad con la que se debe realizar, ya sea autoridades locales, estatales o federales que podrían verse en la necesidad de una suspensión laboral debido a la pandemia. Ahora, con el tema científico, un virus es un parásito intracelular obligado que depende de la maquinaria celular para poderse replicar y reproducir nuevos virus. Tienen diversas características del genoma que les permite ser clasificados y estudiados. Por ejemplo, los virus contienen genomas de DNA o RNA con una simple cadena o doble y esta puede ser lineal o circular, estar o no segmentado, entre otras características. También, los virus tienen propiedades dinámicas, por lo que podríamos considerarlo como entidades enigmáticas que están en los límites de lo vivo. Un ejemplo sería cuando están en una célula huésped, y lo inanimado, que también se podría decir cuando están fuera de él. Es decir, necesitan de otro organismo para replicarse y producir nuevas partículas virales. De hecho, existen grandes controversias de si un virus puede ser considerado un ser vivo o no. Un nuevo embarque con más de 53,000 dosis de vacunas contra el coronavirus desarrollado por Pfizer-BioNTech llegó a los aeropuertos de la Ciudad de México y Monterrey, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, o también conocido como la SRE, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detalló que total dosis de 44.000 a 850.000 se distribuirá en la Ciudad de México y 8.755 en Torreón, Coahuila. El Reino Unido se aprobó la vacuna de AstraZeneca Oxford el 30 de diciembre y ha comenzado a aplicar las primeras dosis. Prevé el total de 100 millones de dosis. El Reino Unido ha decidido alargar el tiempo requerido entre las dosis para aplicar rápidamente una primera dosis a un máximo número de personas. Pero sin embargo, algunos expertos alertan que crear una cohorte de individuos parcialmente inmunizados podría favorecer a la aparición de variantes resistentes a la vacuna. La Agencia de Europa del Medicamento ha desaconsejado restar más de 42 días a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Por su parte, la India ha aprobado oficialmente el uso de dos vacunas de COVID-19, la desarrollada por AstraZeneca Oxford, llamada Covishield, y producida localmente el Serum Institute of India, y otra llamada Covaxin, basada en virus inactivado y desarrollado por Bharat Biotech, pero para la cual no se ha publicado datos de eficiencia. Cogenix y Serum Institute de India han anunciado que comenzarán los ensayos de fase 1 para Covivac, una vacuna basada en un virus atenuado desarrollado con la biología sintética. En el ensayo se llevará a cabo en Londres. La Admisión de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, ha otorgado autorización de emergencia a la vacuna Moderna para su uso en personas mayores de 18 años. La vacuna mostró tener una eficiencia del 94.1%. Hay 11 casos de COVID-19 en el grupo de la vacuna y 185 casos en el grupo del placebo. Todos los casos graves, más de 30, ocurrieron en el grupo del placebo. Y la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ha autorizado el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech en los 27 estados del miembro de la Unión Europea. También ordenó 300 millones de dosis, pero solo abrió una cantidad limitada para su uso inmediato. Ahora, tomando el tema económico, el COVID-19 afectará a la economía mundial de tres maneras principales, afectando directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministros y en el mercado, por su impacto financiero en las empresas y mercados financieros. Sin embargo, mucho depende de la reacción del público a la enfermedad. El impacto en la producción. Bueno, la producción en China ya se ha visto sustancialmente afectada por el cierre de la provincia de Hubei y otras zonas. En algunos otros países también están empezando a sentir un impacto directo a medida de sus autoridades que ponen en práctica medidas similares a la de desaceleración de China. Tiene efectos en los exportadores a países. Según el Banco Mundial, las mayores fuentes de importación de China son Corea, Japón y otros países asiáticos. El punto número 2 sería la interrupción de la cadena de suministros y del mercado. Muchas empresas manufactureras dependen de los insumos intermedios importados de China y otros países afectados por la enfermedad. Muchas empresas también dependen de las ventas de China para alcanzar sus objetivos financieros. La desaceleración productiva de la actividad económica y las restricciones de transporte en los países afectados probablemente repercutiría en la producción y rentabilidad de determinadas empresas mundiales, en particular en el sector manufacturero y en las materias primas utilizadas en la fabricación. En el caso de empresas que dependen de los bienes intermediarios de la región afectada y que no pueden cambiar fácilmente de fuente de abastecimiento, la magnitud de impacto puede depender de la rapidez con la que se desvanece el brote. Las empresas pequeñas y medianas pueden tener mayor dificultad para sobrevivir a la perturbación. También las empresas vinculadas a los viajes y turismo se enfrentan a pérdidas probablemente que no sean recuperables.
Número 3. Consecuencias financieras en las empresas y los mercados financieros. Las perturbaciones temporales de los insumos y o la producción podrían tener tensión a algunas empresas, en particular las que tienen una liquidez insuficiente. Los comerciantes de los mercados financieros pueden o no prever o comprender correctamente qué empresas pueden ser vulnerables. El consiguiente aumento del riesgo podría revelar que uno o más agentes clave del mercado financiero han adoptado posiciones de intervención que no son respetables en las condiciones actuales, lo que debilita aún más la confianza en los instrumentos y mercados financieros. Un posible acontecimiento, probablemente de baja probabilidad, sería una importante perturbación de los mercados financieros, a medida que los participantes se preocupan por el riesgo de contraparte. Una posibilidad algo más probable es una disminución significativa de los mercados de valores y de bonos corporativos, ya que algunos de los inversores prefieren mantener los valores gubernamentales, en particular los del Tesoro de Estados Unidos, debido a la incertidumbre creada por la pandemia. Pasamos con el ámbito tecnológico. Ante la crisis económica y sanitaria que ha generado la pandemia de COVID-19, es de suma importancia reconocer los grandes beneficios que nos brinda la tecnología durante este tiempo de crisis, en el que las industrias globales, comunidades y ciudadanos se unen para encontrar una solución. Estamos viendo que para afrontar este escenario se han juntado las oportunidades de los humanos y el alcance tecnológico para generar el bien común. 1. Esfuerzos para diagnosticar pacientes y mejorar las pruebas. Se están utilizando sistemas de innovación médica basada en la inteligencia artificial y tecnológica en la nube para ayudar a identificar rápidamente los casos de COVID-19. Una compañía tecnológica enfocada en ciencias de la vida ha creado un sitio web en colaboración con el Estado de California para ampliar el acceso de las pruebas de COVID-19 en áreas con un alto volumen de casos conocidos. Por otro lado, dos grandes empresas de tecnología han realizado investigaciones para ayudar a los trabajadores de salud locales que están en la primera línea de autenticación de posibles infectados. 2. Detener la propagación de información errónea. Una de las grandes compañías de redes sociales ha declarado que tiene un aviso que dirige a las personas que buscan contenido sobre el COVID-19 a información precisa de los organismos locales relevantes, con el objetivo de evitar la desinformación. Otras organizaciones se han enfocado en proteger a sus usuarios de phishing, teorías de conspiración, malware y están constantemente en busca de nuevas amenazas para combatirlas. 3. Seguimiento de propagación del virus para permitir una respuesta más rápida a las áreas más afectadas. En el mismo sector de las redes sociales, otra empresa está trabajando para proporcionar datos anónimos a los investigadores, es decir, protegiendo la privacidad. Además, han surgido nuevas aplicaciones para darle seguimiento a la propagación del virus. 4. Uso de supercomputadoras que analicen el desarrollo del tratamiento. Los investigadores están utilizando la supercomputadora Summit, la computadora más rápida del mundo, para realizar cálculos masivos en el objeto de analizar compuestos en la búsqueda de una cura para la COVID-19. 5. Vehículos autónomos y robots para entregar suministros médicos a hospitales, así como alimentos a las personas que están en cuarentena. Una empresa china de comercio electrónico alistó robots automáticos en Wuhan, donde se originó el brote, con el objetivo de acelerar la entrega de estos importantes insumos. 6. Trabajo a distancia. A medida de que el brote del COVID-19 pasó a ser una emergencia de salud global a una pandemia, casi todos los colaboradores han empezado a trabajar a distancia. Al tiempo, algunas escuelas, colegios y universidades han cerrado sus instalaciones, cambiando las clases a modalidad de educación a distancia. En este sentido, en el mercado existen herramientas de colaboración a distancia, como las que ofrece una empresa de consultas gratuitas para compañías que se estén adaptando a esta modalidad laboral por primera vez. Otra organización dedicada al desarrollo de software ofrece un suite de productividad en la nube gratuitamente para las pequeñas empresas durante 6 meses, mientras que una plataforma de comunicación y videoconferencia ha ampliado su nivel gratuito al permitir que las conversaciones duren más de 40 minutos. Bien, vamos a relatarles cómo nos está afectando socialmente el COVID. El distanciamiento social y el llamado a quedarse en casa ha cambiado la dinámica laboral, escolar, familiar y social de muchas personas.
que de un día para otro ha tenido que adaptarse a esquemas de home office, de educación a distancia, a integrar el trabajo con la propia convivencia familiar y a limitar todo tipo de actividades fuera de casa, entre otros muchos aspectos que se han visto alterados. Esto sin duda representa un reto importante para el que muchos no estábamos preparados y que desde luego puede impactar a nuestra salud emocional por falta de contacto físico con otras personas, más allá de los que aquellos que vivimos en la misma casa. El estrés, ansiedad o el miedo que se puede generar por la incertidumbre de la situación en la que vivimos y que pudiera desencadenar lo que algunos han llamado síndrome de cuarentena o el surgimiento de roces y conflictos con la pareja u otros integrantes de la familia, por una mayor convivencia a la que no estábamos acostumbrados, por mencionar algunos efectos. A continuación les presentaremos el número de casos presentados en el país hasta el día 8 de enero. Y ahora el número de casos presentados en el mundo hasta el día 5 de enero. Los integrantes del equipo Medrano Loaiza Marjorie y Hurtado Salgado Jaime Donovan del grupo 503 agradecemos la atención prestada.